Comenzamos ya pues, ok. Ok, Comenzamos con siempre la oración. Pedimos a la Virgen que estaba con los apóstoles cuando vino el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, sobre María y los apóstoles. Pues que María nos rece con nosotros para que el Espíritu Santo nos guíe. Rezamos juntos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para poder entender mejor la clase de hoy, vas a poner esta foto primero. Esta foto les va a enseñar cómo está escrito el Evangelio, el orden concéntrico. Hoy vamos a hablar de las bodas de Caná, que es no ha llegado mi hora, cuándo le llega a una persona su hora. Y después, la siguiente es el templo, porque este domingo tuvimos cómo Jesús echó a los vendedores. ¿Por qué? ¿Por qué los echó? ¿Qué significa eso para San Juan? ¿Ok? Que es lo mismo que para San Pablo. ¿Ok? ¿Está trabajando o no? ¿Enseñas esto, la estructura concéntrica? Miren, aquí quiero que vean, ¿la pueden ustedes allí? El Evangelio de San Juan está escrito de tal forma que es como si ustedes van a pintar una habitación y ponen una franja azul en la parte izquierda y después ponen una franja azul en la derecha. Pues ponen una amarilla en la izquierda, otra amarilla en la derecha. Van poniendo así todo que se les corresponden. Y San Juan, el primer tema que pone al comienzo del Evangelio es cómo los apóstoles reconocieron a Jesús. Pues le siguieron a Jesús, oyeron a Juan Bautista decir, este es el Cordero de Dios. Y después fue Pedro, ¿no? Y le sigue y dice, tú eres Pedro sobre esta piedra, yo era mi iglesia, ¿no? Fueron reconociendo a Jesús. Y después de la resurrección, también a Jesús tuvieron que reconocerlo, porque al principio y al final Jesús está en medio de ellos y no lo reconocen. Cuando le preguntan a Juan Bautista, ¿tú eres el Mesías? Dice, no, pero en medio de ustedes hay uno a quien no conocen. Y después de la resurrección Jesús se apareció en medio de ellos, en medio de ellos. Lo repite, desde que lo crucifican. Dice, crucificaron a uno a la derecha, otro a la izquierda y a Jesús en medio. Y después de la resurrección Jesús es el que está en medio. Cuando comienza el Evangelio, cuando acaba el Evangelio. Y después de la introducción del Evangelio, tenemos las bodas de Caná. Y las bodas de Caná, y después Jesús echó a los vendedores del templo. Y eso era cuándo sucede, a qué corresponde. Las bodas de Caná no había llegado su hora. ¿Cuándo llega la hora de Jesús? En la pasión. ¿Y cuándo destruyen el templo y resucitan 3 días? Es en la pasión. Lo que Jesús anuncia al principio sucede al final. Y después tenemos la historia de Nicodemo, que es el domingo que viene, ¿no? Y la historia de Nicodemo se repite toda en la última cena. Que Jesús a Nicodemo le dice, si uno no renace del agua y del Espíritu Santo, si no renace de arriba, no tiene parte en el reino de Dios. Y cuando Jesús va a alabar a los apóstoles, realmente estaba bautizando a los apóstoles en la última cena. Y Pedro dice, no, a mí no me lavas. Pues si no te lavo, no tienes parte en el reino de Dios. Pues la gente pregunta, ¿cuándo bautizaron a los apóstoles? En la última cena es el bautismo de los apóstoles, cuando les lava los pies. Y San Pedro no quería, pues si no quieres, entonces no tienes parte conmigo. Y después el capítulo, bueno, a Nicodemo le dice
que tanto amó Dios al mundo, que dio a su único hijo. ¿Y dónde aparece el amor? Ya no habla del amor más que cuando muere Lázaro, hasta la última cena. Ámense los unos a los otros como yo os he amado. Y no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, se hacen lo que les digo. Explica qué es el amor. A Nicodemo le anuncia en general que tanto amó Dios al mundo. Pero en la última cena dice, el Padre me ha amado a mí, yo les he amado a ustedes y ustedes tienen que ser canales del amor de Dios. La gente puede ver esto así. Sí, Bueno, míralo, ahí sí. está. Y después, en el capítulo 4, Jesús estaba con los samaritanos y a la mujer samaritana le dice que llega un día en que vendrán los verdaderos adoradores, adorarán en espíritu y en verdad, no en este monte, en ningún sitio. ¿Y dónde están los adoradores? En la parte paralela, cuando Jesús entra en Jerusalén, dice que vinieron unos griegos adoradores que habían venido a adorar en la fiesta. Las historias se van correspondiendo. Entonces, el versículo central de todo el Evangelio lo tienen al fondo de esa página, es Jesús, la luz del mundo. Ese es el versículo más importante para San Juan porque divide el Evangelio en dos partes iguales. Y las primeras partes se repiten en la segunda, pero en la segunda parte del Evangelio es más profundo. Vamos a ver, en Caná no había llegado la hora. Y es lo que dijimos la vez pasada, ¿no? Y vamos a hablar de eso. ¿Cuándo llega la hora de Jesús? Fíjense, la mayor parte de los autores abren su capítulo 13 de San Juan. Capítulo 13. Ve, en la Biblia que yo tengo aquí, titula esa parte el libro de la pasión y gloria. La parte de la pasión. Pero fíjense, en el capítulo 13, versículo 1, es el comienzo de la última cena. ¿Lo tienen ya? 13:1. 13. Dice, era la víspera de la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que había llegado la hora de dejar este mundo para ir al Padre. Anuncia que había llegado la hora. Y la mayor parte de los autores dicen, pues ¿cuándo llega la hora de Jesús? Cuando comienza la pasión. Y eso es parte verdad. La hora de Jesús llega un poquito antes. Pero fíjense, en las bodas de Caná, María le dijo, hey, que no tienen vino. Y él le dijo, bueno, ¿y a ti, a mí qué? ¿Qué nos importa a nosotros? No, todavía no ha llegado mi hora. Le dice Jesús, ¿no? Eh, a su madre. Pero después, en el capítulo 7, 7:30, San Juan. 7:30. 7 capítulos. Vamos a ver, capítulo 7, dice el versículo 30, que Jesús estaba allí en Jerusalén. 7:30. Dice que Jesús les dijo que, dice, no sé si querían matar. Y dice, intentaron entonces detenerlo a Jesús, pero nadie se atrevió a hacerlo porque todavía no había llegado su hora. ¿Ve? En Caná dice, no ha llegado mi hora, dice su madre. Aquí en el capítulo 7:30 dice que no pudieron arrestarlo, detenerlo, porque no había llegado su hora. Pues en el capítulo 8 les he dicho que el 8:12 es el centro del Evangelio. 8:12 es Jesús la luz del mundo.
Pero después saltamos al versículo 20, 8:20. Dice que Jesús estaba en el templo. Dice, Jesús dijo esto cuando estaba enseñando en el templo, en el lugar donde se encuentran las alcancías de las ofrendas. Sin embargo, nadie se atrevió a detenerlo porque no había llegado su hora. ¿Ve? Dice, en Caná, dice que no tienen vino. Madre, que no ha llegado mi hora. Capítulo 7, dice, no pudieron detenerlo, pues no había llegado su hora. Capítulo 8, querían detenerlo, no pudieron porque no había llegado su hora. 3 veces dice, no había llegado su hora. ¿Ven? ¿Cuándo llegará la hora? Y la mayor parte de los autores dicen, la hora de Jesús es la pasión, porque entonces lo van a detener, entonces va a comenzar todo. Pero en San Juan, la hora de Jesús llega antes de la pasión. Y lo ha copiado aquí, Lupita les va a enseñar en el capítulo, vamos a ver, un momento, tengo aquí todo. A ver. Después de la resurrección de Lázaro, en el capítulo 11, el capítulo 12, comenzando en el versículo 20. Capítulo 12, versículo 20. ¿Juan? De Juan, sí. Dice que unos griegos buscan a Jesús. 12:20. Dice, entre los que habían llegado a Jerusalén para dar culto a Dios con ocasión de la fiesta, había unos griegos. Han puesto aquí que habían llegado a Jerusalén para dar culto a Dios. Literalmente dice, para adorar a Dios. Porque estos griegos son los adoradores. A la mujer samaritana le dijo que llega la hora en que los verdaderos adoradores van a adorar en espíritu y en verdad. Y aquí dice que habían llegado unos griegos adoradores a adorar. ¿Cómo lo pone en su Biblia? Versículo 20. También un cierto número de griegos, de los que adoran a Dios, habían subido a Jerusalén para la fiesta. Al menos ahí usa la palabra que adoran a Dios. ¿No? Dice, había algunos griegos de los que subían a adorar en la fiesta. Bueno, al menos pone que subían a adorar. Yeah. Porque a la mujer samaritana dijo que vendrán los verdaderos adoradores, adorarán en espíritu y en verdad. Y estos son griegos adoradores. Okay. Y han venido, porque ve aquí pone que habían venido para dar culto a Dios. En griego usa la palabra adorar en los dos casos, cuando el primer traductor es el primer traidor, porque no traduce exactamente. Y dice que había unos griegos, y estos se acercaron a Felipe, que era natural de Bethsaida de Galilea, y le dijeron, Señor, queremos ver a Jesús. Y Felipe se lo dijo a Andrés, y los dos juntos se lo hicieron saber a Jesús. Y Jesús contestó, fíjense lo que dice Jesús aquí, ha llegado la hora. ¿Ven? Y ahí puedes enseñarle esa página que te da la otra página. ¿Es copiado? Ahí, fíjense, ese es el texto de lo que dijo Jesús cuando llegaron esos griegos. Lo tienen ahí. Y pone que dice ahí el texto, dice, ha llegado la hora en que sea glorificado
el Hijo del Hombre. Fíjense, ahí pueden marcar en su Biblia esas dos palabras. Ha llegado la hora de que sea glorificado, la hora de gloria. Es como comienza, aquí es un discurso de Jesús. Y cuando San Juan quiere algo muy importante, lo pone todo en orden. La primera idea es la última, la segunda es la segunda del final, la tercera y en el medio estará la idea central. Dice, ha llegado la hora de que, de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Y yo les aseguro, ahora Jesús continúa hablando, que si el grano de trigo que cae en tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, dará mucho fruto. ¿A qué se refiere eso? A la pasión y muerte de Jesús. Después de hablar de la gloria, pasa a hablar del grano de trigo que tiene que morir para dar fruto. Y después continúa diciendo, quien aprecia esta vida la perderá, el que sepa desprenderse de ella, la conserva para la vida eterna. Y ahora el versículo 26, esa es alusión de perder la vida, que es la pasión de Jesús también. Jesús va a perder la vida. Y el que quiera seguirme tiene que estar dispuesto también como Jesús a perder la vida. Y ahora el verso central es el 26. Y allí fíjense, cuando hay un verso central, es importante traducirlo exactamente como está en griego. Dice en griego, si alguien quiere servirme, que me siga. Correrá la misma suerte que yo. Todo aquel que me sirva será honrado por mi Padre. Muy mal, porque el texto griego dice literalmente, el que me sirve, no puedo leer, no veo. Dice aquí, si alguien, Aquí está en grande. ok, dice Jesús, el que quiera, no, sí, está bien. El que quiera servirme, que me siga. Donde yo esté, estará también mi servidor. Y al que me sirva, el Padre lo honrará. Fíjense, 3 veces repite el verbo servir. Y en griego es el verbo diaconeo. Diácono. Dice, el que quiera servirme, diaconei, que me sirva donde yo esté, estará mi servidor, diaconún. Y al que me sirva, diaconei, el Padre le honrará. Esto lo ha puesto en el centro. Y después continúa hablando otra vez, continúa hablando. Pero, dice, ahora mi alma está turbada. ¿Y qué pediré? Padre, sálvame de esta hora. ¿Cuándo dijo Jesús en los evangelios, Padre, mi alma está turbada, sálvame de esta hora? Pues en la crucifixión. No, en la agonía, en el huerto de Getsemaní. Dijo, Padre, ahora mi alma está turbada. Padre, pasa de mí esta hora. Dice, pero he venido para esta hora, ¿no? Y Jesús es otra referencia a la pasión. Y después dice, pero si precisamente he venido para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Fíjense, al principio comenzó hablando, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre, hora de gloria, al principio. Y al final dice, vuelve a repetir al final las ideas de, precisamente he venido para esta hora, Padre, glorifica. Hora y gloria están al principio y al final. Y después de hablar al principio de la hora, dice que el grano de trigo tiene que morir para dar fruto, alusión a la pasión. Y más abajo, pues dice que mi alma está turbada, ¿a quién pediré? Padre, sálvame de esta hora. Es otra alusión a la pasión. Y en medio de todo ese discurso pone 3 veces el verbo servir, porque está escrito para los lectores del Evangelio. ¿Cuándo le llega a un cristiano la hora? Porque es para decirnos lo que pasó con Jesús.
Pues para que sepamos lo que pasa por nosotros. Cuando es algo glorioso para ti, cuando llega tu gloria. Cuando me muero. No antes, ahora, Ah, cuando tú haces algo que te gusta mucho, te sacrificas por tu familia, lo haces con tanta alegría, es una cosa tan grande que puedes ayudar, te sacrificas. Cuando haces una cosa por amor, pues es glorioso. ok. Cuando no hay amor, pues la cosa que haces se convierte en un martirio, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un huracán y van a limpiar las calles, todos se piden ayuda, la gente va a trabajar, se ofrecen, y cuando más vengan mejor, todos contentos porque vienen. Y los que vienen a ayudar vienen contentos porque quieren manifestar su amor. Cuando uno manifiesta el amor, hay alegría y se hace con gusto. Cuando no hay amor, el mismo trabajo se convierte en un martirio, en una crucifixión. Cuando ves, tú vas a limpiar la casa de una amiga y lo haces por amor y lo gozas y te gusta mucho, estás muy contenta. Pero si alguien te castiga, también el juez, y como castigo te da que vas a limpiar una casa, vas allí y vas de mala gana. Y vas a estar todo el tiempo de mala gana haciendo el mismo trabajo que hacías en el otro caso. Cuando lo haces por amor, es alegría, es tan bueno, da alegría al que lo hace. Cuando no hay amor, cuando hay amor, es un martirio, ¿no? Y entonces Jesús aquí va a dar su vida por amor. Y Jesús da su vida por gusto. Y dice que Jesús lo hace eso porque nos ama. Pero aquí dice Jesús que en medio de toda esta historia de la gloria, la hora de la gloria, arriba y abajo, después referencia a la pasión que lleva sufrimiento, y más abajo otra vez la agonía, Padre, sálvame de esta hora, el sufrimiento. Y en medio pone 3 veces la palabra servicio, que a cada cristiano le llega su hora cuando te toca servir. Y cuando tienes que servir, lo haces con amor y por amor, es una cosa gloriosa, es glorioso. Cuando no hay amor, es un sacrificio que no le gusta a nadie. No, pero ve, el cristiano tiene que hacer las cosas con amor y por amor, ¿no? Como Jesús. Y a un cristiano le llega su hora cuando está llamado a servir. ¿Ve? Pero lo que pasa en las parroquias, que mucha gente no va a servir, sino que va a mandar. ¿Ve? Esa era la tentación de los apóstoles, que les gustaba mandar, no les gustaba servir. No se dan cuenta que tienen que aprender de Jesús, que no había llegado su hora. ¿Cuándo llegará su hora? Cuando entra en Jerusalén. Aquí es el Domingo de Ramos. Después de que entró en Jerusalén. Es la despedida, ¿verdad? No, aún no. Todavía no. No. El de Ramos. Sí, pero estamos aquí. El Domingo de Ramos, Jesús entró en Jerusalén y después de estar en Jerusalén fue al templo. Y allí se encontró con esos griegos que en el templo encuentran a Jesús. Y ahí en el templo dice, ahora mi alma está turbada. Y Jesús recuerda que el grano de trigo tiene que morir. Fíjense, la agonía de Jesús sucede en el templo. Cuando está allí llegan estos griegos, dice, ahora mi alma está turbada, que voy a decir, Padre, sálvame de esta hora. Pero precisamente he venido para esta hora. En los otros evangelios, la agonía está en el huerto de Getsemaní. En San Juan no hay agonía en el huerto de Getsemaní. Jesús fue allí, mandó a los discípulos a rezar, se quedaron dormidos y los despertó y dice, aquí viene Judas. Y llegó Judas y no nos dice que rezaba Jesús, que hacía, no nos cuenta nada. Jesús, en el libro de San Juan, no hay agonía en el huerto. Jesús está en control, llegó al huerto de los olivos
los apóstoles se quedan dormidos y dice, y Judas conocía el lugar y vino con los soldados. Y Jesús salió a su encuentro. Jesús no tiene agonía en el huerto de Getsemaní. En San Juan, ya lo conocen, ¿no? Por si Sí. acaso, vamos a ver un momento allí en el capítulo 18. Sí. La pasión. Capítulo 18 de San Juan, el arresto de Jesús. Van a ver que en San Juan no hay agonía en el huerto de los olivos. 18. Dice, ¿lo tienen ya? San Juan, capítulo 18. Cuando terminó de hablar, Jesús y sus discípulos salieron de allí, atravesaron el torrente Cedrón y entraron en un huerto que había cerca. Este lugar era conocido por Judas, el traidor, porque Jesús se reunía frecuentemente allí con sus discípulos. Así que Judas, llevando consigo un destacamento de soldados romanos y los guardias puestos a su disposición por los jefes de los sacerdotes y los fariseos, se dirigió a aquel lugar. Iban armados y equipados con faroles y antorchas. Jesús sabía todo lo que iba a suceder. Salió al encuentro y les preguntó, ¿a quién buscan? Y ellos contestaron, a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo, yo soy. Y Judas el traidor estaba allí con ellos. Y cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Después se levantaron, claro. Jesús le preguntó su segunda vez, ¿qué buscan? ¿A quién buscan? Pero a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo, ya les he dicho que yo soy. Por tanto, si buscan a mí, dejen que estos se vayan. ¿Ve? Jesús está en control. No hay agonía en el huerto, en San Juan. Los que tienen miedo allí son Judas y los soldados que vienen y se caen al suelo. Entonces, ¿dónde está la agonía de Jesús? En el Evangelio de San Juan. Pues fíjese, aquí cuando entra en Jerusalén, vamos de vuelta otra vez atrás al capítulo 12. Otra vez el capítulo 12. La entrada mesiánica de Jesús. ¿Qué? La Jesús. entrada Eso es lo mesiánica. que les ha puesto ahí escrito, capítulo 12. Bueno, dice que habían llegado unos griegos y querían ver a Jesús, ¿no? Y entonces, dice, cuando llegan esos griegos, Jesús les dice, si alguien quiere servirme, que me siga, donde yo esté estará mi servidor, y al que me sirve, el Padre le honrará. Y después continúa ahí San Juan en el texto ese, no lo veo. Padre, que está en capítulo 12. Sí, pero ahí lo van a ver aquí atrás. Ahí lo pueden ver. ¿Ve? Dice, Jesús dice, mi alma está turbada. ¿Qué pediré? Padre, sálvame de esta hora. Eso lo encontramos en los otros evangelios, en la agonía de Jesús, en el huerto de Getsemaní. En San Juan no hay agonía. Hay agonía en el templo. Está profundamente turbado. Profundamente. Se le revolvieron las entrañas. Y en San Juan, aquí Jesús está en el templo, tiene una agonía y dice que continúa después, ahí no lo he puesto en el texto, pero aquí dice que salió una voz que San Juan dijo, Jesús dijo, Padre, glorifica tu nombre. Se oyó una voz del cielo que decía, yo lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Y esto está yendo en San Juan. Dice, de los que estaban presentes, unos creyeron que había sido un trueno. Oyeron el ruido. Otros decían, le ha hablado un ángel. Y Jesús les dijo, esta voz que se ha dejado oír, no por mí, sino por ustedes.
es una voz. Le había hablado un ángel a Jesús en esta agonía en el huerto, en el templo, cuando Jesús dice, ahora mi alma está turbada. Y dice que se oye una voz que dice que le he glorificado. San Lucas lo pone de otro modo, la misma historia de San Juan, pero pone San Lucas que estaba Jesús en agonía y se apareció un ángel consolándolo. Eso lo cuenta solamente San Lucas, que en la agonía de Jesús en el huerto se le apareció un ángel. En eso se parece, pues, San Lucas va con San Juan en varias cosas. ¿Ve? Cuando dice que los sinópticos dicen que cuando arrestaron a Jesús le cortó una oreja a un servidor. Y San Lucas dice la oreja derecha. Y San Juan dice la oreja derecha y se llamaba Malco. San Juan van añadiendo cada cual más cosas. San Juan y San Lucas van muy en común. Están muy relacionados. Y así pues, en San Lucas, un ángel consuela a Jesús en la agonía en el huerto. Aquí, una voz de un ángel consuela a Jesús en la agonía en el templo. Entonces, ¿cuándo hubo las agonías de Jesús? ¿Cuándo lloró Jesús? Dice que en San Lucas, bueno, nos cuenta que cuando Jesús entró en Jerusalén, dice que lloró sobre la ciudad. ¿Y por qué lloró Jesús sobre la ciudad de Jerusalén? Si hubieras conocido la hora en que te vino la salvación, pero no has escuchado. Jesús lloró porque Jerusalén no escuchó a Jesús y la ciudad iba a ser destruida por la falta de fe de Jerusalén. Por eso lloró Jesús cuando entró en Jerusalén. San Lucas dice que Jesús lloró, ¿no? ¿Por qué? Por la falta de fe de la ciudad que iba a ser destruida. En San Juan, Jesús también llora. ¿Dónde llora Jesús en San Juan? Cuando muere Lázaro. En la tumba de Lázaro. Y Jesús lloró. Y no por su buen amigo. Vamos a ver ahí en el capítulo 11, 11:35. 11:35. Es el versículo más corto. ¿Ve? Y en esta Biblia mal traducida dice, entonces Jesús comenzó a llorar. No, dice, Jesús lloró. Es el versículo más corto de toda la Biblia. Jesús lloró en la tumba de Lázaro. ¿Por qué lloró Jesús? Y fíjense, antes de eso nos cuenta que en el versículo de Lázaro, versículo 32, 11:32, que María se dirigió a donde estaba Jesús. Cuando lo vio, se puso de rodillas a sus pies y exclamó, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y Jesús, al verla llorar y a los judíos que también lloraban, se conmovió y suspiró profundamente. Es la misma frase que Jesús se conmovió cuando ve a los griegos. Y les preguntó, ¿dónde le han sepultado? Ellos contestaron, ven Señor y te lo mostraremos. Pero un poquito antes de esto, nos dice que cuando Jesús se encontró con Marta y María, lo leemos en la misa de los difuntos, dice que
en el capítulo ahí, estamos en el 11:21, cuando Jesús se encontró con Marta, Marta le dijo a Jesús, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún así sé que todo lo que pidas a Dios, Él te lo concederá. Jesús le respondió, tu hermano resucitará. Marta le contestó, sí, ya sé que resucitará en la resurrección de los muertos, el último día, al final de los tiempos. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Todo el que se muera, ¿crees esto? Ella le dijo, sí, Señor. Y Marta le dice que cree, ¿no? Pero cree a medias. ¿Por qué? Vamos a la resurrección de Lázaro ahí en el capítulo 38, versículo 38, que cuando Jesús fue a la tumba de Lázaro, dice, Jesús suspiró profundamente. Bueno, antes dice que Jesús preguntó, versículo 34, ¿dónde lo han sepultado a Lázaro? Ellos contestaron, los judíos amigos, ven Señor y te lo mostraremos. Entonces Jesús comenzó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo quería, pero algunos decían, este dio la vista a un ciego, no podía haber hecho que avisara la muerte de Lázaro. Jesús está rodeado de gente que no cree. Los judíos están criticando, ¿por qué me permitió que se muriera? Está rodeado de gente que no cree. Y dice que, versículo 38 otra vez, Jesús suspiró profundamente, se le conmovieron las entrañas. Otra vez se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una gran piedra. Jesús les ordenó, retiren la piedra a un lado. Y Marta, la hermana del difunto, le advirtió, Señor, ya tiene que oler muy mal, porque hace ya 4 días que murió. Y Jesús le respondió, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús está rodeado de gente que no cree. Marta aún no cree y los judíos que están criticándole por qué permitió que se muriera, etcétera. Está rodeado de gente que no cree. Y porque la gente no cree, Jesús llora. En San Lucas Jesús lloró al entrar en Jerusalén, al ver a la ciudad, porque la ciudad no creía. Lo que mueve a Jesús a llorar es la falta de fe de los que lo rodeaban. Eso produce la agonía de Jesús. Por eso en San Juan hay agonías antes. Jesús sufre agonía en la resurrección de Lázaro. Jesús lloró. ¿Por qué? Porque estaba rodeado de gente que no creía. ¿De qué nació por la? No. Si lo iba a resucitar porque lloraba. Pues sí, ves, en San Lucas, Jesús, ven, vamos a ver cuándo llora Jesús en San Lucas, ¿ok? Un momento. Al entrar en Jerusalén. Un momento. Es que San Lucas ha introducido las constas de San Pablo. Fíjense, en el capítulo 21, no, antes, cuando Jesús entra en Jerusalén, en San Lucas es mucho antes, ¿ok? Está en el capítulo 19. Entrada de Jesús, dice San Lucas, pone, entrada de Jesús en el templo. Dice que San Lucas, capítulo 19, 29. Sí. Al llegar cerca de Betfagé y de Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a los discípulos, vayan a un poblado enfrente, encontrarán un borrico atado, tráiganmelo. Y
cuentan cómo lo llevaron el borrico a Jesús. Y después, cuando se acercaba a Jesús, en un momento. ¿Ves? Esto no lo había puesto aquí. En el 41. El 41. Al acercarse, Sí. pero por él. Yo por ella, 41. 19, 41. ¿Y por qué lloró? En San Lucas dice que Jesús dijo, si en este día comprendieras tú también los caminos de la paz, pero tus ojos siguen cerrados, llegará un día en que tus enemigos te rodearán con trincheras, te acercarán, te atacarán por todas partes, te aplastarán a ti, a tus hijos, y no dejarán piedra sobre piedra en tu recinto, por no haber reconocido el momento en que Dios ha venido a salvarte. Jesús vino a salvar a Jerusalén, no lo recibieron, no tuvieron fe en él, y por eso Jesús lloró, porque se encontró con la falta de fe del pueblo de Jerusalén. ¿No? Jesús lloró sobre Jerusalén porque no habían tenido fe. Así tiene ahí versículo 41, que Jesús al ver la ciudad lloró sobre ella, literalmente. Lloró por ella, lloró sobre ella, porque la ciudad no creía, iba a ser destruida. Cuando llega el sepulcro de Lázaro, están allí los judíos. ¿Por qué permitió que se muriera? Y Marta, que dice que cree, si en el último día, pues dice, no, que ya va a oler mal. Aún Marta no cree. Está rodeado por gente que no cree. Y Jesús llora. Y lo que nos tiene que hacer llorar a nosotros es cuando vemos que la gente pierde la fe, que dejan la fe católica, la iglesia, etc. Eso tiene que ser el mayor sufrimiento para nosotros. ¿Ok? Bueno, pues aquí San Juan, vamos otra vez de San Juan, ¿ok? Estamos ahí cuando Jesús entra en Jerusalén. Después de la resurrección de Lázaro, que están los griegos, en el capítulo 12 de San Juan. Dice, de que había unos griegos y estamos en el templo de Jerusalén. Y después de las bodas de Caná, Jesús dice, cuando llegue la hora, es la pasión de Jesús. Allí llegará la hora de Jesús, va a mostrar su amor para salvarnos. Y porque lo hace con amor, para Jesús el morir es un sacrificio voluntario. Para los que no tienen amor, es terrible. Y entonces, pues, San Juan, después de las bodas de Caná, nos cuenta que entró en Jerusalén y echó a los vendedores del templo, que lo tuvimos este domingo, ¿recuerdan? Y dice que echó a los que vendían, pues, bueyes, que ofrecían sacrificios por los pecados. ¿Ve? ¿Quién podía ofrecer bueyes? ¿Quién? ¿Cómo? Los millonarios. El templo era muy bueno para gente rica, que podía ofrecer grandes sacrificios. Entonces los ricos podían pecar, ¿y quién lo pagaba? Los animales. Y los ricos, cuando ofrecían un animal, pues el que ofrecía el sacerdote quemaba los intestinos, de eso lo quemaban, y después la parte de una piedra se la daban al que ofrecía el sacrificio. Comían todos, los sacerdotes y el que ofrecía el sacrificio, todo el mundo tenía un banquete sacrificial, comían todos. Y entonces, pues aquí en el templo de Jerusalén, pues ofrecían esos los ricos. Los pobres, fíjese, a los únicos que Jesús no los echó fuera fue a los
de que tenían las palomas. De que les dijo, saquen esto. No les rompió las palomas. A los animales, ¿cómo podía sacar los bueyes y eso? Porque la gente, todo el mundo estaba de acuerdo con Jesús. Sabemos por el historiador Flavio Josefo, judío, que escribió La condición de Jerusalén en tiempo de Jesús, que la gente estaba rabiando contra Anás y Caifás, que vendían los animales tan caros, porque decían que tenían que ser animales sin tacha, sin ningún defecto. Y si alguien traía un animal de su cuenta, decía, no, ese no vale, es que el que vendemos nosotros. Y también las monedas, pues tenían que usar monedas del templo de Jerusalén. Y aquel templo era un negocio donde los sacerdotes se hacían millonarios y vendían, pues, permitían gente que llevara allí al templo los animales para venderlos. Y también los cambistas de monedas cambiaban el dinero, pagaban a los sacerdotes para que les dejaran poner mesas, no como en las fiestas de las parroquias, no, hay que pagar por las mesas. Y así pues los sacerdotes hacían el dinero y la gente estaba en contra, pero ellos mandaban. Y Jesús hizo un látigo y los echó a todos. ¿Cómo podía echar los bueyes? La gente tuvo que ayudarle, pues estaban hartos. Y los echó a todos. Pero para San Juan, ¿por qué los echó a todos? Porque aquel templo de Jerusalén ya no valía. Ya no iba a hacer falta sacrificios para los ricos y para los pobres. Iba a haber un sacrificio que iba a salvar su sangre a todo, iba a purificar a todo el mundo. El sacrificio de Jesús. Jesús iba a ser el templo, el sacerdote y la víctima. Y es lo que San Pablo nos cuenta en la carta de los Corintios, cuando nos reunimos, ¿no? Que tomamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Y en la misa, ¿quién ofrece el sacrificio? Es Cristo que se ofrece. El sacerdote está obrando y hablando, se dice en latín, dice, in persona Christi, como si tú fueras Cristo, hace lo que Jesús mandó que repitiéramos. Y entonces, desde que vino el sacrificio de Jesús, ya no hay que ofrecer bueyes ni nada por los pecados. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús nos purifica a todo el mundo de todo pecado. Entonces, ya no hace falta, porque antes eran, ¿ve? En el templo de Jerusalén, ¿quién tenía paz? Los ricos. Cometían pecados, pues lo pagaban los animales y ellos están contentos. La gente pobre no podía pagar y estaban siempre pecadores de su conciencia. Y Jesús viene para salvar a todos. Quiere que todos tengamos paz. Que nadie se sienta aplastado por sus pecados. Porque en el templo de Jerusalén los ricos pagaban por sus sacrificios y la gente pobre, pues nosotros no podemos ofrecer sacrificios, quedamos con nuestros pecados. Y Jesús viene a salvar todos los pecados. Además, el templo de Jerusalén era un templo en el que había 7 niveles de acercamiento al templo. 7, había los paganos, no podían acercarse al templo. Había muros y ponía pena de muerte el que entra. No podían entrar allí nadie que no fuera judío. Pero si había prosélitos que se habían circuncidado, aunque ya no eran judíos, esos les permitían entrar al primer recinto dentro del templo. Y después había un atrio para los hombres, el pórtico de Salomón, y otro atrio para las mujeres. Entonces estaban los paganos afuera, los prosélitos del primer acercamiento, pues las mujeres, los hombres, y después estaba la parte de los sacerdotes, donde estaba el altar de los holocaustos. Allí solo podían entrar los sacerdotes. Y después estaba el edificio mismo del templo. Y allí solamente podía entrar un sacerdote una vez al día a ofrecer el holocausto por la mañana y por la tarde.
Allí entró Zacarías a ofrecer sacrificios, apareció un ángel. Y después estaba el Santo de los Santos, la parte más interior del templo, donde solamente entraba el sumo sacerdote el día de la expiación. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba al mero centro del templo. Lo demás era todo barreras. Y si alguien entraba donde no le tocaba, lo apedreaban y lo mataban. Era el lugar de la discriminación total. Eran los castigos de antes, ¿verdad? Sí, era. Y se han encontrado inscripciones. Que pena de muerte, el que cruza. Eso es, ¿no? Y había las mujeres en un lado, los hombres en el otro. Pues los sacerdotes tenían allí con el altar de los holocaustos y después echaban a suertes. Un sacerdote entraba cada día a la parte, no adentro del todo, no. Solamente el día de la expiación, ¿no? Y Jesús es el que ha entrado en el templo. ¿Cuál es el día de la expiación en los Yo- judíos? Yom Kippur. Sí. De ahí viene capirotada. Ah, Kippur es expiación y capirotada es la comida de penitencia para expiar por los pecados. Comemos en Cuaresma. Sí, hoy hemos comido capirotada aquí. Nos han dado. Bueno, ahora, oye, los puedo ver a ellos. Aquí que los Sí. vea a ellos. A ver. No, Capirot es el lugar donde ponían la ofrenda. Ok. Bueno, no me han visto, han estado viendo eso. Espero a ver cómo se lo puede decir. Les decía que el templo de Jerusalén era el templo de barreras. Era todo discriminación. Los paganos no podían entrar dentro. Y había pena de muerte. Se han encontrado trozos de títulos que ponían pena de muerte en hebreo y en griego, que todos sepan. Después los paganos que se convertían al judaísmo no eran judíos, eran prosélitos. Se podían entrar ya dentro, era el segundo grupo. Y después prosélitos, Lo que son los prosélitos. los que seguían a los judíos, seguían el judaísmo sin ser judíos, prosélitos. Y después de eso estaban los paganos afuera. Después los prosélitos que se habían convertido, que no eran judíos. Después estaban el atrio de las mujeres y el atrio de los hombres. Estaban 4 grupos. Después dentro estaba el atrio de los sacerdotes, donde entraban los demás sacerdotes. Allí había el altar de los holocaustos. Después estaba el edificio del templo, donde entraba un sacerdote por la mañana y por la tarde a ofrecer un sacrificio del cordero. Y al interior mismo del templo, el número 7, era el Santo de los Santos, ¿no? Era donde solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Había 7 niveles de acceso a Dios. Y con San Pablo dice, bueno, la carta a los romanos, nos vamos con confianza todos al trono de gloria. Todos nos acercamos a Dios, todos estamos llamados. Desde pequeño Jesús es el nuevo templo y que todos vengan a mí todos, que ya no hay restricciones. Jesús quiere y nos ha llamado y todos somos iguales. Pero San Juan por eso dice que Jesús dice que este templo será destruido, porque aquel templo de Jerusalén, los ricos tenían paz, habían cometido un pecado y se nos ha quitado el pecado. La pobre gente somos pecadores y llevábamos cargados de pecados toda la vida, porque no podían pagar por los sacrificios. Y Jesús dice, desde ahora, Él es el templo y yo pago por todos. Ya nadie tiene que sentirse excluido. Como aquel templo de Jerusalén había servido por un tiempo. Ahora ya Jesús es el templo y no hay que llevar bueyes ni eso. Lo que hay que ofrecer a Jesús siempre dice, un espíritu contrito y tribulado, un espíritu convertido, es lo que cuenta ante Jesús. Y siempre que vamos pues a rezar, siempre somos pecadores, pero vamos y Jesús nos quita los pecados, ¿no?
había que ir al templo de Jerusalén que quitar los pecados. Aquí vamos a Jesús y nos quita todo. Y pobres y ricos, ya no hay que pagar un precio, como antiguamente. ¿Ve? Y aquel templo, pues, los sacerdotes se hacían ricos. Claro, y ahora, pues, a veces en alguna parroquia, pues, el sacerdote dice, no, esta familia es muy buena. ¿Por qué? Porque me dan mucho dinero. No, por favor. Hay gente que no tiene dinero y dan mucho servicio de ayudar a limpiar la iglesia, de estar allí, para lo que haga, están siempre ofreciendo su templo, su tiempo. Hay mucha gente que eso vale más que el dinero, pero ve la tentación de los sacerdotes como era la tentación de los judíos a ver quién nos trae dinero. Y esa tentación existe siempre, hasta ahora. Bueno, ¿alguna pregunta? Tenemos 2 minutos. ¿Alguna pregunta, alguien? No, ¿No? padre, todo muy bien. Bueno, después, bueno, hemos visto la hora de Jesús cuando llega, cuando entró en el templo. Cuando llegó a Jerusalén, entró en el templo, allí Jesús tuvo agonía, que el grano de trigo va a morir, etcétera. Ahí llegó la hora de Jesús. Y después, en el capítulo 18, en el capítulo 13, anuncia solemnemente el día antes de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en este mundo, los amó hasta el extremo. Y se levantó de la mesa y cogió una jovaina y se puso a lavar. ¿No? Anuncia solemnemente la hora, el comienzo de la pasión. Pero en San Juan, la hora de Jesús llega cuando Jesús entró en el templo de Jerusalén y allí estaban unos paganos, unos griegos que se acercan a Jesús y Jesús dice, han llegado los verdaderos adoradores, que estaba anunciado. ¿Ok? Bueno, No hay clases. bueno, me dice Lupita que la semana que viene no hay clases de Biblia. Y la razón es porque Van a arreglar el salón. ¿No es Spring Break? Oh, No, pero van a arreglar. van a arreglar el salón y van a pintar, van a hacer muchas cosas aquí y entonces no va a haber lugar para la clase. Que pueden salirse de vacaciones. Pues, Y pueden irse de vacaciones, dice Lupita. ¿A dónde? Spring break Spring break. a los niños. No, en México no tienen spring break. No, en México tenemos semanas. Semana Santa. En Filipinas también. Bueno, este domingo un señor de aquí de San Antonio que tiene un restaurante me dijo, padre, ¿está permitido abrir el restaurante el Viernes Santo? Pues tiene una taquería. Y le dije, mire, los filipinos el jueves y el Viernes Santo son fiestas nacionales y se cierra todo el país. Porque en Filipinas ir a casa es irse a un barco para ir a otra isla y lleva 2, 3 días. Entonces, los que viven cerca de Manila es fácil, pero la mayor parte que están en Manila tienen que irse a sus provincias y no pueden ir en avión, tienen que ir en barco. Y entonces necesitan todos esos días, desde el miércoles, bueno, el jueves, viernes, sábado. Y hay muchos filipinos aquí, pues doctores y enfermeras filipinos, el jueves y el viernes santo se toman vacación, que son días santos y no vamos a estar trabajando ahí. Sí, es santificar las fiestas y lo más santo del año es el Triduo Pascual, jueves, viernes, sábado santo. Me recuerdo cuando estábamos chicas nosotros, que fuimos mucha familia, pero muchos mujeres, ¿no? Esos días no podíamos jugar a estar haciendo ruido. Así nosotros tampoco. No podías hacer ruido ni jugar al balón. ¿Sé qué? Sí. No, allí no. Pero si había un crucifijo, muchas veces se encendía una veladora delante del crucifijo. Desde el Domingo de Ramos
que toda la Semana Santa, toda la semana era santa. ¿Ok? Rezamos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Gracias. Entonces, la semana que viene no hay clase, ¿ok? Bueno, vamos de vacation. Muchas gracias, padre. Estuvo preciosa la